Hoy vamos a hablar del fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? El fuero sindical es una figura que busca proteger a los trabajadores que lideran los sindicatos. Eso lo conseguimos en el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dice, no lo vamos a leer completo porque el tiempo es corto: los trabajadores y las trabajadoras que gocen de fuero sindical o de inhabilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en el capítulo, no podrán ser despedidos, despedidas, trasladadas, desmejoradas ni demoradas en sus condiciones de trabajo. ¿Okay? Eso con respecto al fuero sindical. ¿A quiénes protegen el fuero sindical? El, ¿A qué personas protegen el fuero sindical? Eso lo conseguimos en el artículo 419 de la LO también, que protegen a los trabajadores que solicitan el registro de organización sindical, los trabajadores que los primeros y las primeras 7 integrantes de la junta directiva de los sindicatos, los primeros y primeras 9 integrantes de la junta directiva de la entidad de trabajo que ocupen entre 150 y 150.000 trabajadores, los primeros y las primeras 12 integrantes de la junta directiva de la entidad de trabajo que ocupen más de 1.000 trabajadores, los primeros 5 integrantes de la junta directiva de la seccional de una entidad federal cuando se trata de un sindicato nacional. Eso con respecto a quiénes protege el fuero sindical. Ahora, ¿quiénes son protegidos por la inamovilidad laboral? Esa la tenemos en el artículo 420, que dice que los trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué protege la inamovilidad? Los trabajadores en estado de gravidez, los trabajadores que adopten niños, a los trabajadores con niños discapacitados, y también los protege durante la suspensión de la relación de trabajo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la igualdad de procedimiento, o sea, que sea para todos. Eso lo dice el 421 de la LO también. El fuero sindical se aplicará también a los trabajadores que gozan de inamovilidad laboral, o sea, que los que gozan de inamovilidad laboral también gozan de fuero sindical. La parte de solicitud de autorización, ¿no?, de despido, traslado o modificación de condiciones, eso está en el artículo 422 de la LO. El patrono, o sea, si el patrono pretende despedir por causa justificada a un obrero, ¿no?, que tenga fuero sindical y que vaya a ser trasladado, deberá ser autorizado por la Inspectoría del Trabajo. ¿Por qué por la Inspectoría del Trabajo? Porque o sea, debe cumplir ciertos procedimientos para hacer el traslado o el despido de un trabajador. Eso está escrito en el artículo 422 en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 de este mismo artículo. El numeral 1 dice que hay que hacer un escrito dirigido a la Inspectoría del Trabajo. El 2, el inspector dentro de 3 días le comunicará al trabajador el día para que comparezca. El 3, de no haber una conciliación entre el trabajador y el patrono, se habrá una articulación probatoria de 8 días. ¿Ok? Después se presentan las pruebas y en 5 días, ¿no?, los 5 días restantes para su evacuación de las pruebas. El numeral 4 dice que terminada la etapa de probatoria, las partes tienen 2 días para hacer conclusiones. El ordinal 5 del artículo 422 dice que el inspector tendrá 10 días para tomar una decisión. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo hay una excepción de solicitud de calificación previa? Eso lo tenemos en el artículo 423 de la LO. Este en caso cuando el trabajador incurra en violencia contra las personas que lo rodean en un trabajo y constituye un peligro para el patrón, constituye un peligro en la empresa, pues. El patrón podrá separarlo, ¿no?, podrá separar este trabajador violento máximo 48 horas, en la cual el patrón solicitará a la Inspectoría del Trabajo la autorización legal para mantener este separado hasta que se resuelva la calificación de despido. ¿Ok? El despido durante el procedimiento, el artículo 424 de la LO, si el patrón, ¿no?, si el patrón, o sea, sin autorización, ¿no?, o sea, el patrón sin esperar la decisión del inspector y este ordena reenganche inmediato, se debe pagar, o sea, cuando el patrón vota al empleado
inmediatamente el inspector solicita, cuando solicita el enganche, inmediatamente el patrón debe pagarle todos los salarios caídos y la suspensión del procedimiento hasta que se verifique el reenganche. Procedimiento para el enganche y la restitución del derecho. Eso está en el artículo 425 de la LOA. El trabajador, dentro de los 30 días continuos, solicita la restitución de su situación jurídica infringida por el hecho de tener fuero sindical o inamovilidad laboral, con el pago de salario caído y además beneficios ante la Inspectoría de Trabajo. Recuerde que estamos hablando solamente de la LOA, de la Ley Orgánica del Trabajo con respecto al fuero sindical. Ahora, hay unos acuerdos de conciliación, que en este caso tenemos la negociación. La negociación colectiva es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones, confederaciones, sindicatos de trabajadores. Esto lo establece el artículo 96 de la Constitución Nacional, donde dice que todos los trabajadores o trabajadores del sector público y privado, ¿ok?, tienen derecho también a la negociación. Finalidad. ¿Cuál es el fin de la negociación colectiva? Es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones de trabajo. La negociación colectiva es un proceso normativo que expresa una relación entre las organizaciones. El artículo 431 de la LOA no hace referencia a la negociación colectiva, donde reafirma lo anterior con respecto a la negociación colectiva, donde reafirma lo anterior que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo. ¿Quiénes son los sujetos de la negociación colectiva? Son las organizaciones sindicales, los grupos de trabajadores y las cámaras patronales, en este caso. ¿Cuál es el ámbito de la negociación colectiva? Puede ser centralizada o por una rama de actividad, ¿ok? Ejemplo, contrato colectivo de educadores, y también puede ser descentralizada, ¿ok? Por ejemplo, también cuando se trata, por ejemplo, de municipios, contrato colectivo, por ejemplo, de los obreros del municipio, alcaldía, tal, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los fines de la negociación colectiva? Primero, protección. El convenio colectivo debe proteger a los trabajadores o a las trabajadoras en cuanto a sus principios, los derechos, ¿ok?, colectivos de trabajo, como por ejemplo condiciones higiénicas, salario, etc. Dos, los fines también es de garantizar por el hecho de la vigencia de los derechos del trabajador. Tres, mejorar los beneficios laborales, con la premisa que se debe mejorar siempre convenio colectivo articulados. También podemos hablar aquí lo que es los conflictos colectivos. Son todos aquellos, ¿no?, supuestos en que se encuentra un juego de interés común. En este conflicto colectivo lo estipula el artículo 472 de la LOA, por supuesto, se debe tramitar de acuerdo a la ley. ¿Ok? El objeto de los conflictos, ¿cuál es el objeto de los conflictos colectivos? Son novatorios, ¿no?, de ejecución y defensivos. ¿Ok? En el caso de novatorios, se pretende mediante las condiciones de trabajo en la parte personal, en la parte sí, de persona y ejecución, que los patrones cumplan sobre las condiciones de trabajo. Y la parte de defensión o defensivo es cuando existe una acción que perjudica a los trabajadores. ¿Ok? También deben de existir en la negociación, ¿no? Debe existir negociación, vamos a hablar de negociación previa, que eso está en el artículo 475, negociación previa con respecto al conflicto. En el artículo 475, esta la realiza el inspector o inspectora de trabajo, donde puede abrir una etapa breve de negociaciones entre el patrón y los sindicatos. El conflicto colectivo debe cumplir con criterios procedimentales. Se inicia según el artículo 426 de la LOA con la entrega de un pliego conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo. El patrón debe asistir a la negociación de la convención colectiva y también asistir a todas las reuniones. Después de llegar a algún acuerdo,
no se puede modificar los acuerdos. O sea, el sindicato no podrá hacer nuevos reclamos o planteamientos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a solucionar estos conflictos o resoluciones de conflictos? El término de la resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta del conflicto. Y se puede aplicar los modos de autocompasión, como que la negociación debe ser directa entre las partes, se puede aplicar la conciliación, o sea, que una participación de un tercero, la mediación, que está en el artículo 473 de la LOA, que es una solución pacífica, y por último, la consulta directa a los trabajadores y a los patrones. Con respecto al, también se puede hacer por arbitraje, ¿ok? O una decisión judicial. O sea, el arbitraje es una forma de resolver el conflicto sin necesidad de un acuerdo jurisdiccional ordinario. Y la judicial es recurrir prácticamente a los tribunales. ¿Qué es la mediación? La mediación para solución pacífica previa de los conflictos la numera del artículo 473 de la LOA. Esta o sea, ya la mencionamos anteriormente, donde los funcionarios del trabajo buscarán una solución armónica con respecto a la diferencia entre los patrones y los trabajadores. Aquí también existe la negociación previa, ya lo hablamos hace rato, en la cual el inspector del trabajo abre un espacio de negociación entre los patrones y las organizaciones sindicales. También se le debe notificar sobre el conflicto colectivo a la Procuraduría General de la República, según el artículo 475 de la LOA. Esto es una referencia relacionada con un servicio público o alguna independencia del Estado. Las causas de un pliego conflictivo, o sea, también se presenta un pliego de conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo, según el artículo 476 de la LOA. El sindicato expone los motivos del pliego conflictivo, como es el caso cuando se agotaron los procedimientos, ¿no?, conciliatorios entre las partes. Se debe notificar al patrón del pliego según el artículo 478 de la LOA. Esa es una obligación de parte de la Inspectoría del Trabajo cuando ellos ya tienen su pliego conflictivo y ya lo han discutido con los trabajadores. Inmediatamente se le debe informar al patrón. Ok, ahora, y también, ¿no?, debe existir una junta de conciliación según el artículo 479 de la LOA, donde los sindicatos y los patrones, ¿no?, o sea, se debe nombrar tanto los sindicatos como los patrones, dos representantes principales por cada uno y un suplente. ¿Estamos claros? El patrón debe nombrar dos delegados y los sindicatos dos delegados y un suplente por patrón y un suplente por trabajador. Y después viene un acuerdo de la Junta Conciliatoria, expuesta también en el artículo 480 de la LOA, por el hecho que la conciliación sea imposible. Ahora bien, en caso de huelga, según el artículo 487 de la LOA, los servicios mínimos indispensables y servicios públicos esenciales no se pueden paralizar. ¿Por qué? Porque son necesarios, son primordiales para la población. ¿Ok? El tiempo de servicio de un trabajador no se considera interrumpido por su ausencia al trabajo, por motivo de huelga en este caso. ¿Ok? Según el artículo 489 de la LOA, cuando se trata de huelga de solidaridad, en este caso, ¿ok?, huelga de solidaridad, ¿esto qué significa? Que un sindicato se puede solidarizar con otro sindicato, por ejemplo, el sindicato textil se puede solidarizar con el sindicato mecánico, un ejemplo, en apoyo. Eso también es aceptable, ¿okay? Para que también contribuya a la conciliación entre los sindicatos y los patrones. Muchas gracias.